Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Fundamentos básicos para la vida de un cristiano. Y estamos tratando sobre la importancia de los buenos fundamentos. Estamos en la lección 13 y habla precisamente de esa importancia, de lo importante que son basar nuestra vida en unos cimientos sólidos. Como discípulos de Jesús, nuestras vidas tienen que ser, deben ser, estructuras espirituales con una base sólida. En la Biblia se nos llama el templo del Espíritu Santo. También se nos llama el templo de Dios, edificio de Dios y casa espiritual. Y sabemos que el único fundamento, la única base sólida de esa estructura se llama Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se edifica? Estamos estudiando cómo se edifica sobre este fundamento. En primer lugar, con materiales sólidos y eternos. Materiales que sean duraderos, que duren. También con fidelidad a la palabra de Dios y con reverencia al Señor de la obra. Este es el punto en que nos quedamos la semana pasada, que estudiamos la semana pasada. Voy a hacer un resumen de lo que hablamos sobre este punto. Pablo nos hace una advertencia importante. Nos dice, cada uno mire, esté atento, cómo sobreedifica. Esto es una exhortación muy seria, dirigida a todos los creyentes, a la Iglesia, no va dirigida a personas incrédulas. No importa si eres predicador, si eres maestro, si eres joven, si eres anciano en la fe, todos estamos edificando algo sobre el fundamento y un día nuestra obra será probada por el fuego. No se trata, por tanto, de cuánto edificamos, sino de la calidad de lo que edificamos, cómo edificamos. Habrá un día, nos dice Pablo, en que toda la obra será puesta a prueba. Ese día revelará si hemos edificado para la eternidad o hemos edificado para nosotros mismos. Juntos constituimos la casa espiritual, la cual debe estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, que fue la que les enseñó Jesús, y también basada en los profetas, en los profetas del Antiguo Testamento. Y saber que la piedra principal de esa estructura es Cristo Jesús mismo. Para construir, decíamos, una buena casa se necesitan unos buenos cimientos. Para poder construir una vida cristiana, auténtica, también es necesaria una buena base. Esa base se llama Cristo. Y esto significa edificar, construir nuestra vida cristiana sobre la palabra de Dios. Todo debe ser basado en la palabra de Dios. Hablábamos de edificar sobre la roca o sobre la arena. La palabra de Dios nos enseña a trabajar sobre un cimiento sólido, basado en nuestra fe en Jesucristo, en esa roca, en ese cimiento. Y eso empieza en el mismo momento en que conocemos al Señor. Nos convertimos, le aceptamos y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Ahí es donde comienza nuestra responsabilidad de sobreedificar. Ahora, ¿y después qué? ¿Qué ocurre después? Los fundamentos de nuestra vida cristiana son tan importantes que es imposible llegar a la madurez espiritual sin ellos, sin conocerlos y sobre todo sin ponerlos por obra. Porque de nada sirve conocerlos si no los aplicamos. En Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, el autor de Hebreos enumera las verdades básicas y fundamentales sobre las cuales nuestra vida cristiana ha de basarse. Los llamaremos los fundamentos de nuestra fe. Dice así, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Venimos estudiando que todo edificio necesita un fundamento sólido. De lo contrario, por muy bonito que parezca, se vendrá abajo al menor temblor. Así también, de la misma manera, es la vida cristiana. La palabra de Dios nos muestra que hay ciertos principios elementales, doctrinas básicas que forman la base de una verdadera y productiva fe.
Sin estos fundamentos, el cristiano no puede crecer ni avanzar a la madurez. Esto nos habla, como he dicho, de los fundamentos de la fe, aquello que el autor de Hebreos llama rudimentos, no porque sean innecesarios, sino porque son los primeros pasos de una vida cristiana auténtica. Para llevar una vida cristiana auténtica debemos tener unos principios básicos y son lo que llama precisamente el autor de Hebreos rudimentos, que son los fundamentos bases de nuestra fe. Vamos a enumerarlos y vamos a estudiarlos. Primero está, el primer fundamento es el arrepentimiento de obras muertas. El primer fundamento que menciona el libro de Hebreos es el arrepentimiento, pero no de cualquier cosa, dice de obras muertas. Ahora, ¿qué significan estas obras muertas? Son acciones que parecen buenas, pero no proceden de una persona que realmente haya nacido de nuevo, de una vida regenerada por el Espíritu Santo. Son obras hechas sin fe, sin amor, en definitiva, hechas sin Dios. Son obras que se hacen para salvarse, obras que se hacen por miedo a la condenación. Pero sabemos que la salvación no es por obras, sino por la fe en la obra redentora de Cristo. También son actos religiosos, las obras muertas, actos litúrgicos, ritos morales, pero que no nacen del Espíritu Santo. La vida cristiana comienza cuando uno reconoce su condición de pecado y da un giro total, un arrepentimiento. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. No es una simple reforma externa, cambiar algunas cosas, sino un cambio profundo de la mente y del corazón. A eso se le llama metamorfosis, cambiar totalmente. El verdadero arrepentimiento no es remordimiento, sino conversión, transformación completa. Obra no por el esfuerzo humano, sino que es obra del Espíritu Santo. Claro, si nos dejamos guiar y aconsejar por Él. El alma, el corazón de un nacido de nuevo se arrepiente y no solamente deja el pecado, sino que lo aborrece. Es un aborrecimiento. El verdadero cristiano no es que deje de pecar, es que aborrece el pecado. Le dan náuseas pensar en el pecado. El alma, el corazón de un nacido de nuevo, repito, se arrepiente, deja el pecado y también lo aborrece. El segundo fundamento es la fe en Dios. No se puede construir un edificio, una vida cristiana, sobre la duda. Por eso tenemos que estar convencidos de que la palabra de Dios es verdad, de que Dios existe, de que Jesús murió por nosotros y es una realidad que debemos creer por fe. No se puede, repito, construir sobre la duda. Por tanto, el segundo fundamento es la fe, pero no una fe en uno mismo, no una fe en una determinada religión, no una fe en los hombres, sino una fe en Dios. Muchos creen en su propia, habilidad para hacer las cosas. Otros creen, basan su vida cristiana en una religión, la tapan con una religión. Otros confían en los hombres, pero la verdadera fe es la fe en Dios, es confiar plenamente en Dios. Por eso Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe en Dios nos une con Cristo, nos hace justos, nos justifica delante de Dios del Padre, nos declara inocentes. Es una fe que confía. La fe en Dios es una fe que tiene confianza plena en Él, tiene esperanza en las promesas de Dios, o sea, cree rotundamente que Dios cumple sus promesas y también, por tanto, obedece y descansa en el Señor. Es una fe que mira a lo que ocurrió en la cruz y se aferra a la promesa. Es una fe que transmite paz. La fe en Dios nos transmite paz. Un verdadero cristiano que cree de verdad tiene que tener paz, aún en medio de la tormenta. Amén. Luego tenemos el tercer fundamento, la doctrina de bautismo.
Aquí Pablo se refiere a las enseñanzas sobre el bautismo, tanto el bautismo espiritual, el bautismo de sumergirse dentro de la congregación, dentro de la iglesia, como también el bautismo literal en agua, bautismo que demuestra arrepentimiento y testimonio de un cambio radical. Por eso el bautismo del Espíritu Santo nos une y nos sumerge del cuerpo de Cristo, su iglesia, y también nos capacita para vivir en santidad. Repito, es obra del Espíritu Santo. El bautismo en agua como señal pública de testimonio de nuestra identificación con Cristo en su muerte y en su gloriosa resurrección. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6, verso 4, hace la siguiente simbología. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto significa que hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Es una simbología. Tú te sumerges, se sumerge el viejo hombre y sale del agua el nuevo hombre. Esa es la simbología que está haciendo Pablo y lo compara con la muerte de Cristo y su resurrección. ¿Estáis entendiendo? Por eso es la importancia del bautismo. Simbólicamente te sumerges en agua, pero realmente lo que estás haciendo espiritualmente es que estás naciendo a una nueva vida, resucitando a una nueva vida. Esto no es un rito vacío, a veces algunos lo toman como un rito, No es tampoco una simple liturgia, un acto externo, sino una confesión de fe visible en un acto de obediencia que declara al mundo, cuando tú te bautizas, ya no vivo yo, como decía Pablo, mas vive Cristo en mí. ¿Estáis entendiendo? Luego está el cuarto fundamento, la imposición de manos. Esta práctica, común en la iglesia primitiva y vigente hoy en la iglesia contemporánea, primero significa la transmisión de autoridad espiritual. Hechos capítulo 6, verso 6, después de la elección de los 7 diáconos, dice, a estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esto es el reconocimiento, dándoles la identidad de servidores mediante la imposición de manos. El reconocimiento también del llamado al ministerio. La intercesión, la bendición sobre los demás creyentes cuando oramos por ellos. Esto nos recuerda que somos parte del cuerpo de Cristo y que el ministerio no es algo individual, sino compartido y respaldado por la comunidad de fe y por las autoridades de la Iglesia. También la imposición de manos sirve para sanar. En Marcos capítulo 16, verso 18, Jesús dice, aquellos que creen en mí sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Imposición de manos. Ahora, vamos a hacer una consideración importante. La imposición de manos puede ser como canal de bendición, pero también como canal de contaminación espiritual. Ojo, porque lo que viene a continuación quiero que estéis atentos porque es de suma importancia. El tema de la transmisión de buenos o malos espíritus por la imposición de manos es profundamente espiritual y bíblico y ha sido objeto de muchas enseñanzas y también de muchos malentendidos. Vamos a tratar este asunto a la luz de la palabra de Dios, buscando también el discernimiento espiritual, que como nacidos de nuevo tenemos el Espíritu Santo y una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo, uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento de espíritu. En 1 de Timoteo capítulo 5 verso 22, Pablo le aconseja, le dice, le exhorta a su discípulo Timoteo y le dice lo siguiente: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La imposición de manos es una práctica bíblica
usada, como hemos visto en distintos contextos. Vaya una mosquita. Para bendecir, es la misma de la semana pasada. Para bendecir, se puede usar, como hemos visto, la imposición de manos se puede usar para sanar, para impartir dones, para establecer y dedicar ministerios, pero también puede ser una puerta de transferencia espiritual, tanto positiva como negativa. Por eso Pablo advierte a Timoteo sobre el peligro de imponer las manos con ligereza, porque puede significar una participación espiritual, una transmisión en lo bueno, pero también en lo malo. ¿Estáis entendiendo? Estudiando las Sagradas Escrituras vemos que la imposición de manos es un acto de identificación. En el Antiguo Testamento, en el Levítico capítulo 1, verso 4, vemos una norma en los sacrificios que se hacían en el Antiguo Pacto. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. El adorador, aquel que ofrecía el sacrificio, porque esto era una forma de adorar también a Dios, ponía su mano sobre la cabeza del animal que se ofrecía. Esto era un símbolo de transferencia o de identificación. Y más adelante, en el capítulo 16, verso 21 también del Levítico, dice, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Esto quiere decir que en el día de la expiación, Aarón imponía sus manos sobre el macho cabrío, confesando los pecados del pueblo, y se los transfería simbólicamente al animal. ¿Estáis entendiendo? La transmisión. Y en el Nuevo Testamento también vemos en Hechos capítulo 6, verso 6, dice, a los cuales, a los diáconos, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Repito, para identificarlos como servidores. Los apóstoles imponían las manos sobre los diáconos para confirmar su ministerio de servicio. En Hechos, capítulo 8, verso 17, dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pedro y Juan imponen las manos y los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le recuerda a Timoteo que avive el don que recibió por la imposición de manos. ¿Veis la importancia de la imposición de manos? Pero existe un gran peligro. Por tanto, debemos entender y debemos saber que imponer las manos, aparte de un acto de identificación, de transmisión y de participación espiritual, no es simplemente un acto o un gesto físico, es algo más. En segundo lugar, vemos que existe un gran peligro cuando se imponen las manos con ligereza. Es una advertencia del apóstol Pablo. Y aquí Pablo no se refiere a sanar enfermos, por ejemplo, sino a establecer, aquí cuando le dice a Timoteo no impongan las manos con ligereza, está hablándole sobre la imposición de manos para establecer u ordenar a alguien a un cargo en el ministerio. El peligro no solamente es aquel que recibe, sino también para el que impone. Porque dice, ni participes de pecados ajenos. Cuando mediante la imposición de manos se participa en el ministerio de otro, por ejemplo, en su dedicación, también se puede participar en sus errores y en sus pecados. Si no se tiene discernimiento, tú puedes ordenar a alguien erróneamente. Y el mal espíritu que tiene esa persona se puede transferir a ti por no hacerlo dirigido por el Espíritu Santo, buscando el discernimiento. Por eso le advierte Pablo, no pongas las manos con ligereza, porque se te puede transmitir algo malo de la persona si no has tenido tu discernimiento para saber que esa persona no es apta para el ministerio. ¿Estáis entendiendo? Por eso, ojo con la imposición de manos.
Tenemos la transmisión de espíritu como una realidad espiritual. Se pueden transferir los dones y esto es bueno. Esto es obra del Espíritu Santo. En Números capítulo 11, verso 17 dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y luego en el versículo 25 dice: entonces Dios descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Aquí vemos que Dios tomó del espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre los 70 ancianos. Hubo una transmisión buena, obra del Espíritu Santo, para poder ayudar a Moisés, que iba sobrecargado en la obra del ministerio, en su trabajo. Luego tenemos otro caso en Hechos capítulo 8, verso 18, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice que les ofreció dinero. Simón el mago ofrece dinero para recibir el poder de transmitir el Espíritu Santo por imposición de manos. Luego tenemos la transmisión de espíritus malignos. Aquí es donde hay que llevar cuidado, porque aquí no obra el Espíritu Santo, claro, aquí obra el engaño y la mentira de Satanás. Aunque la Biblia, digamos que nos da un ejemplo claro, directo, de demonios transferidos por imposición de manos, pero sí nos muestra algo importante. Y lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vemos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros que operan, pero en otro espíritu, espíritus malignos influenciados por el mismo Satanás. El contacto con ellos puede abrirnos puertas a la influencia demoníaca. Por eso, mucho ojo. Tengamos discernimiento y no dejemos que cualquiera nos imponga las manos. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo. Cualquier persona te puede transferir un mal espíritu. Por eso tenemos que tener discernimiento espiritual. Yo tampoco dejo que cualquiera me ponga las manos. Yo tengo que buscar el discernimiento espiritual porque creo en la transmisión de tanto los dones del Espíritu Santo, tanto los buenos espíritus como los malos. Por eso, repito, Pablo advierte a Timoteo, su discípulo: no impongan las manos con ligereza. Y es por este motivo. El contacto con ellos, repito, puede abrirnos puertas a influencias demoníacas. Toda la imposición de manos, como la recepción de ellos, tenemos que hacerlo guiados por el Espíritu Santo. Para eso mora en nosotros. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros individualmente y también como iglesia. Hay reuniones donde se imponen manos sin discernimiento y los resultados no son libertad precisamente, sino confusión espiritual, manipulación y puede que hasta opresión demoníaca. Por eso, ojo, mucho cuidado. Dios es un Dios de orden. Si somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos dará discernimiento y todo irá bien. La imposición de manos es algo bíblico y es algo bueno, pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado a quién se las imponemos y quién nos las impone. Amén. Luego tenemos el discernimiento es clave en el mundo espiritual. No todo lo que parece espiritual es de Dios. Ojo. En 1 de Juan capítulo 4, verso 1, el apóstol dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo creo que hay advertencias claras sobre este tema. Y en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23, el propio Jesús nos dice:
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces dice en el verso 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Algunos hoy en día hacen milagros, profetizan, echan fuera demonios, pero Cristo no los conoce. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo espíritu de Cristo. Sencillamente, no viven en el mismo espíritu. El creyente debe estar lleno del Espíritu Santo y cubierto por la sangre de Cristo siempre. Ahora, consejos prácticos para la Iglesia. En primer lugar, no permita que cualquiera imponga sus manos sobre ti. En segundo lugar, no participe de reuniones donde se desconoce la doctrina, el carácter y el espíritu de quienes ministran. Pide ayuda al Espíritu Santo. No seas tú mismo un canal de contaminación por imponer manos sin ser dirigido por el Espíritu Santo. Hay muchas personas propensas a poner las manos, porque así se vanaglorian de sus dones y de sus ministerios. Ojo, la imposición de manos no es un rito, ni una liturgia vacía. Es un canal espiritual poderoso cuando es guiado por el Espíritu Santo, pero también muy peligroso cuando se hace en la carne o en el error. ¿Estáis entendiendo? La Biblia enseña que puede haber transmisión de dones, autoridad, bendición, sanidad, pero también participación en pecados y contaminación espiritual. Por eso necesitamos aprender, necesitamos estar instruidos en todas estas materias para que nadie nos pueda engañar ni nadie nos pueda contaminar. Por este motivo debemos conservarnos puros. Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22 nos exhorta diciendo: examinadlo todo, retened lo bueno, abstenerse de toda especie de mal. Por eso, repito, debemos conservarnos puros, debemos aprender a discernir los espíritus sometiéndonos al Espíritu Santo de Dios, buscar la guía, la influencia. No debemos imponer las manos con ligereza y tampoco dejar que cualquiera lo haga con nosotros. El siguiente fundamento de nuestra fe, aquellos que el autor, como dijimos al principio, llama rudimentos. Número 5 está la resurrección de los muertos. Hay que decir que todo no termina en la tumba, aunque algunos creen eso. Y ciertas religiones también creen que todo acaba en la tumba. El cristiano cree y espera la resurrección corporal. En 1 Corintios 15, versos 20 al 23, Pablo dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, o sea, el primero de los que murieron fue hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esta esperanza es una esperanza que nos sostiene en medio del dolor, en la persecución y aún en la muerte. Esa esperanza nos da vida, nos da gozo aún en medio de problemas, dificultades, incluso en la muerte. Viviremos una vida glorificada, incorruptible y eterna. Esa es la gran promesa. Este fundamento nos aparta de vivir solo para lo temporal y nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y por último, el último fundamento que habla el escritor de Hebreos, está el juicio eterno. No existe evangelio verdadero sin juicio. La fe cristiana es responsabilidad. Todo ser humano comparecerá ante Dios. En primer lugar, los redimidos, los salvos, para recibir su recompensa.
En 2 de Corintios capítulo 5, verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto a los redimidos les habla de recompensa o de llegar con las manos vacías, como estudiábamos la semana pasada. No está hablando de salvación, estaba hablando de recibir un premio, una recompensa. Ahora, para los incrédulos, para la condenación eterna, para recibir la condenación eterna, en Apocalipsis capítulo 20, a partir del 11 se lee, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, y el otro libro también fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo, ¿verdad? Esto va dirigido a las personas incrédulas, aquellas que no creen. Este fundamento nos llama a vivir con un temor reverente, porque aunque pensemos que somos salvos, si no andamos como Dios desea que andemos y vivimos en pecado, la salvación la tenemos perdida por completo. Y podemos entrar no en el grupo de los redimidos para recibir recompensa o presentarnos ante Dios con las manos vacías, sino para la condenación eterna, aún creyéndose salvo. ¿Estáis entendiendo? Por eso, repito, es un fundamento para vivir en un temor reverente, a no tomar a la ligera la gracia de Dios y también a predicar con urgencia a los perdidos para que no vayan precisamente al lago de fuego. No puede haber una vida cristiana firme si no hay unos fundamentos sólidos. Y el primer fundamento, como hemos hablado, es Cristo, conocido. O sea, hemos tenido un encuentro personal con Él y le conocemos, creído. Hemos creído en Él por fe, en lo que hizo por nosotros y seguido, en verdad, seguimos a Cristo de verdad. Le imitamos, que es lo que significa seguir a Cristo, imitar lo que Cristo hizo. Hemos muerto a nuestro yo, hemos sido crucificados con Cristo. Nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo. Y como decía Pablo, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él. De la misma manera que una casa necesita un buen fundamento para resistir las tormentas, así el cristiano necesita los fundamentos de la fe para permanecer firme en medio de pruebas, engaños y tentaciones. Hoy es el tiempo de reafirmar lo esencial y lo básico en nuestra vida cristiana: arrepentimiento, fe, bautismo, comunión, esperanza eterna, temor y reverencia ante el juicio venidero. Tenemos que volver a los fundamentos y desde allí vayamos adelante hacia la madurez espiritual hasta que Cristo, el carácter de Cristo, sea formado en nosotros. Estas verdades nos instan, estos fundamentos nos empujan a avanzar a la madurez espiritual, al crecimiento de la obra, con el permiso, claro está, y la autorización de Dios, porque sabemos que Dios es el arquitecto y promotor de dicha obra. No puede haber madurez sin el permiso de Dios. ¿Estáis entendiendo? Él es el arquitecto de la obra. Y los obreros de la obra tienen que trabajar según las órdenes del arquitecto, porque si no el edificio se nos puede venir abajo, ¿verdad? Pues en la vida cristiana pasa lo mismo. Nuestro arquitecto, el que obra, es Dios. Repito, no puede haber madurez sin el permiso de Dios. Si no echamos los fundamentos correctos, Dios no nos dará permiso de construcción. No tendremos licencia para construir.
para continuar la edificación de nuestra casa espiritual. Muchos creyentes son inmaduros, incluso muchos que son nacidos de nuevo desde hace muchos años. Hay creyentes con muchos años en la iglesia que no maduran. No hay manera de que maduren. Son como niños. Esto es una gran tragedia, hermanos. Muchas de estas personas deberían estar enseñando ya a otros o entrenando a sus propios discípulos, pero en vez de ello todavía son como niños espirituales en Cristo, todavía con necesidad de leche espiritual en vez de comida sólida. ¿Cuántos hay así? Las iglesias están llenas de personas así, personas que todavía hay que darles leche porque no son capaces de tomar alimentos sólidos. Quizá por dejadez o falta de compromiso también, porque hay muchas personas que dicen, si aprendo, tengo que hacer, si no lo sé, pues no lo hago. Eso lamentablemente ocurre. En Hebreos capítulo 5, a partir del verso 11, se nos advierte sobre la apostasía y la dejadez espiritual. Dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido, escuchar bien, es para los que han alcanzado madurez, para los que en el uso tienen los sentidos en la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Leche o alimento espiritual. Quiero hablar sobre la diferencia entre la leche espiritual y el alimento sólido, basado en el contraste que hace la palabra entre los creyentes inmaduros y el creyente maduro. Esto habla del estado espiritual de cada uno. En 1 Corintios 3, verso 2, Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, no alimento sólido, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Esto es una gran reflexión para la iglesia actual. Al principio tenemos que ser alimentados con leche, es natural, ¿verdad? No con alimento sólido, porque no se está preparado para algo más sustancioso. Igual que los bebés cuando nacen no están preparados para alimento sólido, pero se va creciendo. Y conforme se va creciendo, se va alimentándose de algo más sólido. Pues lo mismo pasa en la vida espiritual. En Hebreos 5, versos 13 y 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la práctica, como dije antes, tienen los sentidos ejercitados y saben distinguir entre el bien y el mal. El que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que ya son maduros, ya saben cómo actuar, los que a fuerza de práctica están capacitados para discernir lo bueno de lo malo. De la misma manera que un bebé va creciendo y se le empieza a dar comida sólida, así el creyente debe ir madurando para poder digerir enseñanzas bíblicas más profundas. Es una realidad que la vida cristiana es una carrera de fondo y llena de obstáculos, por cierto. También es una edificación. No nacimos de nuevo para quedarnos en pañales espirituales, sino para crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero tristemente muchos siguen tomando leche cuando ya deberían comer alimento sólido. ¿Qué es la leche espiritual? ¿Qué es el alimento sólido? ¿Por qué hay creyentes estancados y otros que avanzan? Veamos la diferencia espiritual. Hay diferencia entre un niño y una persona madura, ¿verdad? Entre el creyente superficial
y el creyente profundo también hay diferencia. Entre el creyente que entretiene su alma, que se entretiene pero no profundiza, y el creyente que alimenta de verdad su espíritu. Hay diferencia, ¿verdad? La leche espiritual, o sea, el alimento base es necesario, pero por un tiempo limitado. ¿Qué es la leche, por tanto, espiritual? Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 2, dice: desead, un mandamiento, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, maduréis. La leche es el alimento del recién nacido. Es sencilla, es fácil de digerir y es esencial en los primeros pasos. En lo espiritual representa las verdades básicas del Evangelio. La leche espiritual es lo básico, lo que un creyente recién convertido debe saber, pero luego debe ir profundizando, ¿verdad? Esa leche se puede resumir, por ejemplo, en el amor de Dios, saber del amor de Dios, saber del perdón de los pecados por medio de Cristo, la salvación que es por gracia, no por obras, el gozo de ser hijos de Dios. Digamos que esto es leche espiritual. La leche es buena, es necesaria. Claro que todo esto debe saberlo el que nace de nuevo. Es de gran bendición, pero no es suficiente para quedarse ahí. El problema no es que alguien comience con leche, sino que permanezca tomando leche cuando ya debería estar comiendo comida sólida. ¿Estáis entendiendo? Por dejadez, quizá, o como he dicho antes, por falta de compromiso, por no querer comprometerse, no quiero aprender más. Vamos a ver las señales de un creyente de leche, un creyente bebé. Le gusta lo que le anima, lo que le entretiene, pero no lo que le confronta con el pecado y sus consecuencias. Eso no quiere saber nada. Que se le hable del pecado y de las consecuencias no quiere saber nada. El creyente, digamos, bebé. Quiere recibir bendición, pero no carga con la cruz. Busca sentimientos, busca emociones, pero no convicciones. Se ofrece fácilmente, o sea, se ofende fácilmente. No soporta la reprensión, se enfada e incluso cambian de iglesia porque se les reprende. No distingue entre lo falso y lo verdadero. Hay un libro por ahí de Miguel García que habla de eso, la distinción entre lo falso y lo verdadero. Depende de otros para alimentarse. No estudia, no escudriña, no va a la escuela bíblica, no quiere aprender, no quiere saber. El niño espiritual vive del biberón, no sabe usar la espada, no sabe predicar, no sabe evangelizar, porque no está preparado, se siente incapaz. Y como no quiere hacerlo, pues no quiere aprender. No sabe usar la palabra de Dios. Por eso el alimento sólido es para creyentes maduros. ¿Qué es el alimento sólido? Es la doctrina profunda, es profundizar, meditar, escudriñar las Sagradas Escrituras. Es la revelación del carácter santo de Dios a nuestra vida. Es saber que la palabra de Dios no solo consuela, sino que también transforma las vidas de las personas. No es solo entender que Cristo salva, sino que Cristo transforma, que Cristo también debe gobernar nuestra vida. No solo entender que el Evangelio trae consuelo, sino que también disciplina, corrige y nos exige. Solamente queremos a veces las bendiciones, queremos las cosas buenas, pero las obligaciones como que no las queremos. Queremos los beneficios, pero no la obligación. Y Dios nos exige. Y Dios nos corrige, nos disciplina y nos exige. Es la palabra que nos enseña a discernir el bien y el mal, el alimento sólido. Nos lleva a negarnos a nosotros mismos.
nos entrena para la guerra espiritual, te afirma en la verdad absoluta de Dios. Las señales de un creyente que come alimento sólido: esa persona tiene convicciones firmes, no depende de emociones o de sentimientos, soporta el peso de la cruz, los problemas, las dificultades y no retrocede. Son de los que ni un paso atrás ni para tomar impulso. Tiene hambre de santidad y obedece la palabra de Dios. Tiene discernimiento entre lo verdadero y lo falso. Ama la palabra de Dios aun cuando le reprende. No necesita aplausos del mundo. Vive para agradar a Dios. Estas son las señales del creyente que está alimentándose de alimento sólido, que está madurando espiritualmente. Hay un peligro que es quedarse en la leche, que es el peligro de no madurar. El autor de Hebreos dice: debiendo ser ya maestros algunos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, porque no habéis puesto en práctica la enseñanza anterior. Y claro, cuando no se pone en práctica una enseñanza, se olvida. Yo puedo aquí enseñar todo lo que queráis, pero como no lo pongamos en práctica, se nos olvida en poco tiempo. ¿Estáis entendiendo? Si yo no, lo que el Señor me dice que haga, no lo hago, no lo pongo en práctica, se me va a olvidar lo que me ha dicho, lo que me ha enseñado. Si venimos a la escuela bíblica con el propósito de aprender, es para ponerlo en práctica, no para escucharlo y almacenando doctrina, enseñanzas y almacenando predicaciones. A veces yo llamo a algunos que son coleccionistas de cultos o de predicaciones, los coleccionan pero no ponen en práctica nada. Un creyente maduro, un creyente que se alimenta de la palabra sólida, enseña a otros. Y no como el autor de Hebreos dice: teniendo que haber sido ya maestro, todavía tengo necesidad de volveros a enseñar. Un ejemplo lo tenemos en la iglesia de Corinto. Tenía dones, pero era una iglesia carnal. Pablo los trata como a niños en Cristo, porque discutían, se dividían, eran inmaduros. Un creyente que se queda en la leche se vuelve débil ante la tentación, cae rápidamente en la tentación, no puede instruir a otros, se siente incapaz, se convierte en alguien emocional, inconstante y superficial. Está en riesgo de ser engañado por falsas doctrinas, que lamentablemente hoy abundan. El cristiano débil, el cristiano que se alimenta de leche, que no quiere más, que no quiere aprender, que no quiere, corre el riesgo de ser engañado por las tantas doctrinas y enseñanzas falsas. Ahora, ¿cómo pasar de la leche al alimento sólido? El autor de Hebreos lo expresa bien claro, nos dice: por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La práctica nos hace discernir y saber lo que está bien y lo que está mal. El crecimiento espiritual no es automático, no es una declaración de intenciones tampoco, es un uso y una práctica constante de la palabra de Dios, y para eso es necesario disciplina, esfuerzo y hambre de Dios. Pasos a seguir, ya estoy terminando. Pasos a seguir. Dedicar tiempo, escuchar bien, diario a leer, pero no solamente a leer, a estudiar y escuchar la palabra de Dios. Y yo añadiría: no perderse ninguna clase bíblica, ningún estudio bíblico, porque son necesarios para madurar espiritualmente. No solamente leer versículos bonitos y que nos gusten, sino estudiarlos profundamente, buscando la revelación del Espíritu Santo. Orar con propósito, no oraciones de estas que se hacen a veces, de carrerilla. No solo se trata de pedir y pedir, debemos hablar con Dios, debemos escucharle, debemos interceder, poner en práctica nuestro sacerdocio, que es, nosotros somos sacerdotes, todos somos sacerdotes.
que significa intercesores. Pedir al Espíritu Santo que nos haga madurar y ser obedientes a su guía y su dirección. Buscar enseñanzas profundas, no solo prédicas emotivas. Para eso tenemos al ministerio del Maestro, que Dios ha puesto en su iglesia, para su crecimiento y madurez. Por eso, repito, tenemos la escuela bíblica. Obedecer lo que ya sabemos, lo que ya hemos aprendido, ponerlo en práctica, obedecer. El crecimiento, la madurez viene cuando la palabra de Dios se aplica a nuestra vida. El Señor no viene a buscar bebés estancados, sino una novia madura, una iglesia santa, fuerte, una iglesia sin mancha, y sin arruga. Es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, de pasar de la leche al alimento sólido, de dejar lo superficial y vivir en lo profundo de Dios. Quiero terminar con Efesios capítulo 4, verso 14, donde Pablo dice: para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo tipo, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí Pablo lo expresa bien claro. Tenemos que estar preparados contra esta gente que abunda, lamentablemente. Hoy abunda todo este tipo de gente. Gente que quiere cambiarnos las ideas, quiere cambiarnos, hace estrategias para engañarnos y emplean, dice, con astucia las artimañas del diablo, las artimañas de la mentira, del error. Si seguimos estos consejos bíblicos que hemos estudiado hoy, no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas y falsas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles, a veces, tan hábiles que parecen verdad. Pero para eso tenemos que estar avivados, tener discernimiento, haber aprendido a discernir lo bueno de lo malo y de las personas que con palabras parecen buenos, parecen que hablan la verdad, pero te están engañando, te están metiendo el veneno de la mentira para que caigas. Por eso necesitas madurez, necesitas comer alimentos sólidos, alimentarte de alimentos sólidos, para poder primero estar tú fuerte espiritualmente, haber crecido espiritualmente, y en segundo lugar para que puedas enseñar a otros. Todos deberíamos tener discípulos, personas que les estamos discipulando a través de nuestra vida, nuestro testimonio y de nuestra palabra. Y claro está, si no estamos maduros, si no somos maduros en la palabra de Dios, no vamos a estar disponibles para eso. No vamos a querer hacerlo porque tendremos miedo, tendremos cobardía a equivocarnos. Por eso tenemos que estar lúcidos, haber aprendido y a alimentarnos de alimento espiritual, que yo creo que en la escuela bíblica nos estamos alimentando de ese alimento. Los domingos, pues quieras que no, también se puede participar, pero hay una necesidad grande y un deseo debe haber en la iglesia de aprender cada día más. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, seguiremos la semana que viene con evidencias y síntomas de inmadurez en los cristianos. Amén. Que Dios les bendiga.